Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Toda la teleaudiencia por vía Facebook de aquí de Perú Noticias. ¿Cómo están? Yo soy Ernesto Rivera de Arequipa Republicana y vamos a empezar con estos programas, microprogramas de economía para aprender un poquito sobre lo que es estos conceptos básicos que necesitamos para aprender en todos estos conocimientos o en estas charlas o en estas, cierto modo, propuestas, si lo ponemos en el lado de la política que está pasando actualmente. En el modo de charlas también, ¿por qué? Porque siempre se hablan de estos conceptos cuando vemos un noticiario, cuando vemos un seminario, cuando se habla de problemáticas del Perú o de cualquier país. Y siempre es importante saber conceptos, porque sabiéndolos es mucho más difícil que nos puedan engañar. Eso sí es muy importante. Más que todo, como lo mencioné, el día sábado, esto es importante para que no nos engañen, ¿ya? Eso es muy bueno para saberlo. Muy bien. Esta página, este programa se llama Economía en Libertad. ¿Por qué? Porque vamos a aprender estos conceptos de economía, pero desde una visión, como ya saben, libertaria. Como los que conocen la página, es de una versión libertaria que es muy distinto a lo que hemos aprendido tal vez en el colegio, en donde siempre se nos enseña esos formas gradualistas, que se nos enseña esas formas, en cierto modo, de proteccionistas o demasiado, que políticas que no se deberían aplicar en el Perú, porque el Perú es un país pobre. ¿Ya? Y esas políticas proteccionistas convienen a países que son, digamos, un poco más de dinero o tienen mayor dinero y por eso es que protegen a sus economías. El Perú actualmente no puede protegerla. Es otro tema de discusión, que eso es algo que también se puede hablar. Y bueno, presentarme a mí. Mi nombre es Ernesto Rivera, soy licenciado en Educación, en Ciencias Sociales como Economía. Estoy con la maestría de lo que es Economía, en lo que es Gestión y también con mención en Políticas Públicas. Y aparte, bueno, aparte soy empresario, tengo, digamos, otros asesoramientos a empresas y también aparte dirijo la página de Arequipa Republicana. ¿Nació por qué? Para explicar un poquito, tenemos que Arequipa Republicana, el nombre republicana, por los valores republicanos. Y los valores republicanos de lo que llamarían en esa clasificación que ahí se hizo de los derechos de primera generación, donde están los derechos civiles y políticos, ¿no? Como son la libertad, donde está la justicia, donde está la igualdad de voto, la igualdad ante la ley, todos esos principios de primera generación que sin ellos no podríamos tener ninguno de los otros derechos que vamos a tener en la segunda generación, que son los sociales, en los de tercera generación, en los de cuarta generación, que incluso también en varias propuestas ya las están incluyendo, como es ponerle internet gratis a todos, ya porque los derechos cuestan, ¿no? Pero siempre los derechos, ¿por qué los de primera generación son más importantes? Porque en primera generación está la libertad. ¿Cómo vas a exigir tu derecho a la salud si no hay libertad? ¿Ya? Y esto es muy importante. Como justamente ya están viendo, vamos a pasar a ver el tema de la inflación. ¿Por qué este tema para empezar? Porque es bueno empezar con estos conceptos para conocer y evaluar la política actual. Varios planes de gobierno, si muy bien pueden tener unas intenciones muy buenas, pueden tener, digamos, la mejor vocación de servicio, pero el gran problema es que todas esas gran cantidad de esas propuestas no nos pueden llevar a una solución, más bien nos pueden llevar a un problema y un problema enorme como es la inflación. En este cuadro, ¿no? Que espero que lo puedan ver, si lo pueden agrandar sería muy bueno, en sus celulares pueden agrandarlo parte por parte. ¿Por qué? Porque tienen la inflación ya desde, por ejemplo, desde los años, como lo tengo aquí, desde el año 1976, por ejemplo, en estos 5 años, de 1976 a 1980, la inflación de todos esos años promedio fue 51%. ¿Ya? Vamos a ver, acuérdense estas cifras, porque después vamos a ver qué es la inflación y por qué se produce. Y acuérdense qué gobiernos estaban en el año de 1976 a 1980, que pusieron una inflación de 51%. Luego del 81 al 85, la inflación, acá estamos en el gobierno, anteriormente se gobierno de Velasco, luego acá viene el gobierno de Belaúnde, 105% de inflación, más inflación. Los precios subieron, eso vamos a ver esas características más adelante. Y luego viene la época, bueno, de Alan García, su primer gobierno, que el promedio de la inflación de sus 5 años fue de 2.342% la inflación. Luego viene el primer gobierno de Fujimori, que es de 1991 al 95, donde la inflación va a bajar a un 113%,
llegando a los grados prácticamente de 1981, si se dan cuenta, por eso es que se llama que 10 años perdidos. La década de los 80 es la década perdida. ¿Por qué? Por consecuencia de las políticas de los años 70. Lo malo es que los 80 no lo solucionaron y por eso se arrastró 5 años más de inflación de más de 100%. Luego venimos al año 96 hasta el año 2000, en donde, ¿qué es lo que pasa? La inflación, como pueden ver, ya bajó un 6.9%. Acuérdense las cifras, porque ahora que veamos qué es, vamos a compararlo un poco. Luego nos pasamos al año ya 2001, 2005, ¿no? Estos últimos 20 años que se ha llamado el boom económico, el crecimiento económico del Perú, en donde, digamos, el manejo económico de los 90 y esas políticas que hubo, si se llama, saquen la cuenta, de la Constitución del 79 hasta el año 93, cómo fue la inflación. Y luego cómo con este cambio de modelo, que no es un modelo que saben que desde mi página yo no apoyo, pero es un modelo intermedio, pero se logró reducir la inflación, que del año 2001, perdón, del año 2001 al 2005 pasó del 1 al 1.90%, menos de 2%. El Fondo Monetario Internacional, bueno, en sí todos los estudios, las entidades mundiales, ya, o consultoras mundiales, un país va a crecer y se va a desarrollar si logra tener la inflación menos de 2%. Incluso si está entre el 2 al 3%, está en un rango medio. Pero si está en menos de 2%, es un país que ya crece. Si está entre 2 a 3, incluso a 4.5, como bien hay unas consultoras que lo ponen así, es un país que puede estar en un rango medio. Y Perú, si se dan cuenta, 2001 a 2005, que es el gobierno de Toledo, la puso en menos de 2%, lo cual le abrió las puertas al Perú enormemente, porque le dio la cara, para que se entienda un poco, la cara de por qué es un país al que había que invertir, y se invirtió. Y es por eso que después 2006, 2010, la inflación también estuvo en 2.8, luego el 2011 al 2015, 3.3, y de 2016 al 2020, 2.30. Ya la época de Ollanta es cuando la inflación vuelve a subir un poco, porque Ollanta hacemos sin que incremente el gasto, y vamos a ver eso cómo afecta. Vamos a ver la siguiente, vamos a ver un poco qué es la inflación. ¿No? Acuérdense estas cifras. La siguiente diapositiva que estamos viendo es un aumento generalizado de los precios, ¿ya? O sea, que los precios van a subir, de los bienes y de los servicios. Sabemos que los bienes son de origen natural, y estos bienes, que bien todos de origen natural, hay unos que están netamente en la naturaleza, como lo que es el agua, lo que es el sol, y hay otros bienes que son materiales que los crean las personas, ¿no? Como las computadoras que estamos usando actualmente, el celular, todo lo que tenemos en nuestras casas, la ropa, todos esos otros bienes, y los servicios de una economía, ¿ya? Durante un periodo de tiempo. Entonces la inflación va a aumentar los precios de lo que consumimos, o sea, los bienes y servicios, o de lo que usamos, en un determinado tiempo. Por eso que yo el cuadro anterior se los he puesto por cada gobierno en cierto modo, para que puedan partirlo cada 5 años, ¿ya? Para que tengan esa distinción. Pero ¿qué va a ocasionar la inflación? Va a producir la pérdida del poder adquisitivo. ¿A qué se refiere eso? De que si los precios suben, entonces, imaginemos, tenemos un sueldo fijo de 1.000 soles y mi canasta familiar es 400 soles, entre la educación de los miembros de la familia se gasta otros 400 soles, y en servicios, digamos, internet, luz, aguas, nos gastamos 200 soles, pasajes, todo lo que son servicios, digamos, y digamos que la comida sube y ya no es 400, vas a gastar 500, entonces tu poder adquisitivo de poder comprarte una mejor ropa, pagar una mejor educación, va a disminuir, ¿ya? Y esto ocasiona la inflación, y es por eso que no es deseada, no es bueno, y se debe evitar llegar a ella. Y vamos a seguir con los datos en la siguiente diapositiva, que vamos a comparar, por ejemplo, en la siguiente diapositiva, por favor, la tenemos, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, que en la inflación se va a comprar menos, ¿ya? Se va a comprar menos. ¿Por qué se compra menos? Porque hay menos poder adquisitivo. Es como decir, si antes tú podías ir todos los fines de semana, o por lo menos 2 veces a la semana, poder comer, no sé, en la calle, en una cevichería, poder comer en un pollo a la brasa, ¿no? 2 o 3 veces por semana, darte un gusto semanal. Si hay menos poder adquisitivo, entonces vas a comprar menos, o vas a comprar menos ración, o vas a buscar algo más barato que por lo tanto la calidad va a ser menor, ¿ya? Y esto también es la consecuencia de la inflación.
Y continuando, por ejemplo, tenemos eh, unos aspectos negativos que tienen, ¿ya? La pérdida del poder adquisitivo, que es lo que hemos visto, o sea, podemos consumir, comprar, invertir menos en nosotros, ¿no? Ya sea en educación, porque imagínense que una familia en el Perú está considerado que debería ganar 2.500 soles la unidad familiar para poder costear la educación de por lo menos 2 hijos. Y sabemos que si la universidad cuesta 1.500 soles, tal vez pueda mandar solamente un hijo a la universidad y al otro no, si es que quiere mandar una privada. ¿Ya? O los manda los dos a una universidad mucho más económica, que donde también la calidad va a ser menor. Y entonces esa pérdida de poder adquisitivo derivada de la inflación a las familias, que son unidades económicas, les va a afectar directamente. Eso sí hay que tenerlos bien claro. Tú dirás, pero no tengo familia. Sí, pero antes podías tal vez viajar y luego ya no vas a poder viajar. Antes podías comprarte un celular de alta gama y si la inflación sube, justamente vas a, tal vez por comprarte ese celular, dejas de viajar o por viajar ya no puedes comprar celular. Siempre afecta a cualquier unidad económica, ya incluso al mismo Estado, o sea, quien le afecta. Y tenemos, por ejemplo, otro aspecto negativo que es que disminuye el ahorro. El mismo ejemplo, si digamos una familia, digamos ahorita el promedio de sueldo del Perú, para que tengamos como dato, es de 1.350 soles a nivel nacional. Sabemos que hay unas regiones que es más, otras que es menos, pero el promedio nacional ya de las personas que trabajan es 1.350 soles. Trabajemos con ese promedio. Si esa persona, soltera, pero se paga su propia educación y la universidad le cuesta 1.000 soles, ¿cuánto puede pagar de departamento? No puede. Y es por eso que es lo que pasa, se vive con los padres. ¿Cuánto puede pagar de, por ejemplo, viajar? No puede, porque si o deja de estudiar y se dedica a trabajar y el trabajar es para solamente viajar y pagarse sus gustos. Y no va a poder ahorrar, porque tal vez puede pagar el viaje a plazos, que sería un gran error, ¿no? Porque sabemos que la ideal es, como siempre se dice, es evitar la deuda. No solo la deuda del gobierno, también nuestras propias deudas. Es importante esto. ¿Ya? Y eso es lo negativo de la inflación. La gente va a tener menos dinero y por lo tanto no va a poder cubrir sus necesidades, o sea, la escasez que va a generar la inflación va a ser una escasez en que no podemos acceder a ella. Ya no podemos acceder a los productos que más necesitamos, porque hay que priorizar otros. ¿Ya? Y no podemos ahorrar, lo cual disminuye nuestras posibilidades de en el futuro poder conseguir más cosas. ¿No? Acuérdense, ¿por qué Alemania es el país menos endeudado del mundo? O entre los menos endeudados, ¿no? Porque creo que otros países lo han pasado. Pero, ¿qué es lo que hace un alemán? En el Perú, por ejemplo, alguien quiere un televisor de 2.000 soles, va con la tarjeta de crédito y se lo compra el televisor de 2.000 soles. ¿El alemán qué hace? Voy a pagar una cuota todo un año, digamos, de 200 soles con el interés, ¿no es cierto? Sale 2.400. El alemán que hace ahorra los 2.000 soles en 10 meses y se compra un televisor de 2.000 soles dentro de 10 meses. Eso, por ejemplo, lo que hace, ¿no? No genera deuda, pues eso es el país con menos tarjetas de crédito. Ya, eso, si las personas lo hacen en su vida personal, también lo van a hacer a nivel gobierno, y eso es importante saberlo. Ya, por ejemplo, continuando, tenemos un aspecto importante. ¿Cómo vamos a medir la inflación? ¿Cómo se mide? ¿Cómo sabemos si un país tiene inflación o no la tiene? Si le está produciendo, si es que se está ocasionando la inflación en ese país. ¿Ya? Y la forma más utilizada, hay otros métodos, la forma más utilizada es que la del índice de precios del consumidor, el IPC. Ustedes van a encontrar en periódicos, en folletos, incluso en los planes de gobierno, hay unos que ponen de frente el IPC. O la gran cantidad es que ni lo toman en cuenta, ¿ya? Porque saben de que si lo ponen, el IPC les va a decir que no gasten, que no gasten, ¿ya? Y esto, el índice es el que es el índice de precios. ¿El índice de precios de quién? Del consumidor, o sea, de nosotros. ¿Ya? Para conocer, ¿qué cosa? Lo que se llama la canasta, la tan famosa canasta básica familiar, ¿no? La canasta de consumo. O sea, en nuestra canasta puede estar no solamente comida, acuérdense que también está la educación, está la vivienda, está la vestimenta, está el acceso a tecnología, ¿no? Porque ustedes, todos ahorita pagamos internet, todos pagamos teléfono, y eso ya se vuelve una parte de la canasta. Por ejemplo, con este tiempo de pandemia, ¿quién puede estar sin internet? No tendría acceso a nada, ¿no es cierto? Y eso está dentro de los derechos de cuarta generación, que como hemos visto el plan de Forsyth, el plan de Verónica Mendoza, quieren dar internet gratis.
pero saben que lo gratis, todo lo que son libertarios que están, digamos, viendo ello, saben que lo gratis no existe, alguien lo paga. Dicen, no, el Estado lo paga, el Estado es una figura abstracta. Quienes lo maneja el Estado son políticos, y los políticos son personas, y esas personas son quienes deciden gastar la plata ¿de quién? De nosotros, los que hemos aportado y hemos pagado impuestos, ¿no? Impuestos, todo tipo de tributo, ¿ya? Porque el impuesto es un tributo. Y estos tributos, ya sea impuestos, ya sea el autovalúo, ya sea la renta, en sus 5 categorías, ¿no? Porque a eso se le llama un sobre doble hasta quinto impuesto, uno encima sobre otro, si es que lo quieren ver de esa forma, porque si ya se paga digamos, por esta computadora, y encima yo trabajo para comprármela, y si yo estoy ganando más para la quinta categoría, me van a descontar, me están cobrando doble impuesto, y la empresa va a pagar el de cuarto, el de tercero, el de segunda y primera categoría. Y eso es algo que es una redundancia de impuestos. Ya saben, los impuestos al final por eso es que terminan siendo como la parte más extrema, digamos, de los libertarios le llaman el robo. ¿Ya? Pero yendo a esta parte de la inflación, esta canasta, ¿qué incluye? Todo lo que le he mencionado y los productos que los consumidores le dan más importancia. Ya sabemos que según la realidad de cada familia o de cada persona o de unidad básica económica, o de agentes económicos, cada agente económico le da una prioridad e importancia a los productos. Por ejemplo, continuando, ya hemos visto que una familia tiene diferentes gastos y una persona natural, digamos una persona sola, soltera, tiene otros tipos de gastos, ¿no? Diferentes prioridades que va a meter dentro de esa canasta. ¿Ya? Y para calcular este índice de precios del consumidor, primero tenemos 5 partes, en donde primero se debe identificar la canasta. ¿A qué le estamos poniendo, por ejemplo, interés? ¿A la educación? ¿La comida? ¿El deporte? ¿Viajes? ¿Qué hay en esa canasta? Mayormente siempre es lo básico, ¿ya? Pero sabemos que hay diferentes tipos de prioridades según las familias, ¿no? Y según los tipos de ingresos. Luego también conocer los precios. Saber a qué precio se está moviendo en promedio el precio del pan, por ejemplo, en el Perú. ¿No? Hay un promedio de pan, de precio del pan. Hay un promedio del precio de la leche. Hay un promedio. Y hay conocer los costos de la canasta. ¿Ya? ¿Cuánto cuesta acceder a esa canasta básica o esa canasta que hemos armado cada persona o cada agente económico? Determinar el año base a calcular. Cuando se trata de un país, por ejemplo, nosotros vamos a ver el año 2017, 2018 y 2019 en un ejemplo que les he armado para que lo podamos ver, ¿ya? Y hay que saber cómo han variado los precios de toda esa canasta a nivel global. Y es por eso que ese dato que les di, por ejemplo, del año 91 al 95, es una canasta, se avaló la canasta de cuánto aumentaron los precios en esos 5 años. Aumentaron 103% el precio, porque la inflación hace que aumenten los precios, como hemos visto en su concepto, es el aumento sobre los precios de los bienes y servicios. Y luego se calcula la tasa de inflación. Eso es lo último que se hace, digamos, en este IPC, en este cálculo del IPC, de los índices de precio del consumidor. Veamos el ejemplo, por ejemplo, aquí adelante, este ejemplo, en la siguiente lámina. Y tenemos, en primer lugar, dijimos, hay que identificar, en una economía X hay 2 productos. Pongamos, el pollo y la leche. ¿Ya? El pollo y la leche, ahí pueden poner el producto que ustedes quieran, ¿no? Vamos a ponerlo solamente 2 productos. Sabemos que entran todos los productos de la canasta básica familiar, que mayormente el Estado es quien lo pone, que es quien lo organiza, ¿ya? Pero entra todo, igual entra todo, ya en una medición mucho más amplia. Segundo punto, se conoce el precio de los últimos 3 años. Vamos a obviar el 2020 porque el 2020, como ha habido la pandemia, entonces no lo vamos a tomar en cuenta. Vamos a irnos a los 3 años anteriores. Son precios inventados, ¿ya? Yo me he inventado los precios, no son precios reales, ¿ya? Solamente para el ejemplo. Por ejemplo, tenemos el precio del pollo por kilo. En el año 2017, el kilo costaba 3 soles. En el año 2018, el kilo costaba 4 soles. En el año 2019, el kilo costaba 5 soles, ¿ya? Hemos visto qué pasa, ha aumentado 1 sol por año. Eso ya es algo que lo podemos ver a simple vista. Y el de la leche, en el 2017, el litro estaba 1 sol, en el 2018 2 soles y en el 2019 3 soles. Ya conocemos el precio de los 3 años. En la siguiente lámina vamos a ver el tercer punto.
Este tercer punto es cuánto cuesta el costo de la canasta, o sea, cuánto cuesta la canasta. Ya, en el año 2017, por ejemplo, ponemos los 5 kilogramos de pollo por los 3 soles y eso lo vamos a sumar a los 2 litros de leche más un sol. ¿Ya? O sea, 5 kilos por 3 soles, 15, 2 litros, 2 por 1, 2, 15 más 2, 17 soles. O sea, el costo de la canasta de estos dos productos cuesta 17 soles. ¿Ya? Acuérdense que estamos poniendo dos productos. En la medición general que se hace a nivel macro o a nivel país, entran pues todos los productos de la canasta y se tiene que poner el promedio. ¿No? Es por eso que es todo un trabajo de medición que se va haciendo mensualmente, ¿no? En 2018 hacemos lo mismo, 5 kilogramos de pollo, pero por los 4 soles. Aumentó, ¿no es cierto? Más que, más los 2 litros de leche, más 2 soles, va a salir, ¿qué? 24 soles. Esta canasta básica familiar del 2017 con el 2018 ya hay una diferencia de soles. Ha aumentado 7 soles. En el 2019, entonces quiere decir que es más cara. Imagínense si esto fuese en miles de soles. Que la canasta básica familiar de una familia en 2017 costaba 1.700 soles y en el año 2018 esa misma canasta por los mismos productos va a tener que pagar 2.400 soles. Eso sí existe inflación. Luego tenemos 2019 por la misma cantidad de productos a un precio mayor, porque en 2019 el pollo costaba 5 soles, la leche costaba 3 soles, entonces sumando sale 31 soles. Acá hemos visto que la inflación es prácticamente casi el doble, comparando el 2017 con el 19. Y esta es una medición que se hace a nivel macro, acá lo estamos haciendo solo con dos productos para que pueda ser mucho más entendible y ustedes lo pueden aplicar hasta en su propia casa, ¿no? La siguiente lámina, por ejemplo, vamos a ver el punto número 4, que vamos a tomarnos el año base, como por ejemplo el 2017, donde se hace un cálculo del índice del precio del consumidor. ¿Ya? Esta es una fórmula, hay una fórmula mucho más complicada, pero esta es la fórmula más sencilla, ya el índice de precio del consumidor, ya es que el precio de la canasta actual, ya, sobre el precio de la canasta año base, ya, a esto el año base, ¿en qué año nos estamos basando? 2017, y esto se multiplica por 100. Pongamos el ejemplo a los 3 años, el 2017, ¿cuánto salía en el ejercicio anterior? 17 soles salía, ¿no es cierto? Toda la canasta. Entonces, 17 soles sobre 17 soles, que es el año base, por 100, eso nos va a dar la cantidad de que la canasta cuesta 100. Si lo pasamos, todo lo que es inflación se maneja en porcentajes. Si lo volvemos porcentaje, es cero. Luego tenemos 2018. La canasta actual de 2018 está a 24 soles. Si lo comparamos con un año base del año 2017 y lo multiplicamos por 100, sale 141. El IPC, que es el índice de precio consumidor, se calcula en montos, en números, así como lo estamos viendo acá actualmente. ¿Ya? Y luego 141. Hemos visto que ahí en porcentaje ha aumentado un 41%. 2019. En el cuadro anterior vimos que salía la canasta del 2019 31 soles. Comprar los 5 kilos de pollo y los 2 litros de carne, y esto sobre el año base, 17 soles, multiplicando por 100, sale 182. Ese 82 es que comparando con el 2017, con una inflación, ya que ahorita vamos a ver un poco sus causas, con una inflación, ¿qué es lo que ha pasado? El precio aumentó 82%. Aumentó 82%. En la siguiente lámina vamos a ver un poco, ya tenemos ahí los montos, ¿no? Calculamos la inflación ahora, porque hemos calculado el índice del precio consumidor y ahora vamos a que lo tenemos ahí. 2017 fue de 100, 2018 fue de 141, 2019 fue de 182. Ahora vamos a ver la inflación del año 2018. Usamos la fórmula. Índice del precio consumidor del 2018 menos el índice del precio del consumidor del 2017 sobre el índice del precio del consumidor del 2017 por 100. ¿Nos va a dar qué? Ese 41% que les mencionaba que se puede sacar al ojo, pero ahí les he puesto la fórmula para que la puedan tener y la puedan calcular, ¿no? Muy bien. Y la inflación, como ya les mencioné, se calcula en porcentaje y el índice del precio consumidor en monto de precio. ¿Ya? Perfecto. Continuamos en la siguiente. Ahí hemos hallado cómo tenemos inflación y cómo se ha sacado el cuadro que les mostré al comienzo. Así es como han hallado el Banco Central de Reserva
en todos estos años variándolo, ¿no? Sería bueno que si quien quiera estar más interesado, el Banco Central de Reserva tiene una app que hay que descargarla y ahí publican la inflación incluso diaria, ¿ya? Y eso es bueno tenerlo, están buenos los precios, hay una variación allí que es bueno tenerlo. ¿Ya? Y antes de ver estos planes de gobierno que van a generar inflación, ¿ya? Como les dije, vamos a comparar siempre un poco con lo que tenemos de, de la política, ¿no? Y esta política es por unas causas, ¿ya? Si hay, por qué se dan las causas? ¿Por qué se dan estas causas? En primer lugar, porque puede haber una inflación de costos. ¿A qué se refiere esto? Que hay un aumento en el precio de los insumos. Y si aumentan los insumos, por ejemplo, para, para producir individuales, aumentan los insumos para producir cuadernos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos madera, necesitamos petróleo, necesitamos un montón de aditivos químicos, ¿no? Si todo eso aumenta, es una inflación de costo, ¿ya? O sea, es una inflación de la oferta. También hay un aumento de costo, eso se llama el aumento de costo de las empresas. O sea, las empresas van a gastar más. Y si las empresas gastan más, entonces, ¿qué hacen? Suben los precios. ¿Por qué? Porque eh, está viendo, los insumos son más caros, entonces tiene que subir el precio del producto para vendérnoslo. Entonces, luego los trabajadores, también hay otra causa de los costos, que los trabajadores piden aumentos de sueldo o tienen más derechos laborales o se les da una ley que les favorece, ¿no? Donde hay que pagar más. El empresario sabemos que al final eso ya les otorga, pero todos esos gastos extra que tienen, que se llama inflación de costos, se los va a pasar a quién, al consumidor, a nosotros. Y es lo que hemos visto, el pollo por eso puede llegar a costar un año, ¿cómo se llama? 5 kilos, 3 soles, y el otro año puede costar 4 soles, porque aumentaron los costos, ¿ya? Porque sabemos que el político a veces no te va a decir de que aumentaron los costos porque él creó una ley que hizo que se gaste más en los insumos, o porque qué tal le puso aranceles a las cosas que venían del extranjero, ¿no? Y como le puso aranceles, entonces van a venir más caros. Y si vienen más caros, entonces el empresario lo va a comprar más caro el insumo, ¿ya? Eso es para que lo tengan, esta parte de la inflación de costos. ¿Esto por qué? Porque a las empresas les cuesta más caro producir, ¿ya? Y tenemos otra inflación, que es la inflación de la demanda. Ya esta inflación de la demanda, la oferta de bienes no alcanza a cubrir a la demanda. Es como lo que pasó, eso lo hemos visto claramente con lo del oxígeno el año pasado, ¿no? Había demasiada demanda, ¿no? O sea, hubo una inflación de demanda, pero no, y entonces la oferta de bienes no era suficiente para cubrir esta demanda, y eso es lo que ocurrió, ¿no? La demanda, o sea, se crea demasiado, también puede ser por otro producto. Por ejemplo, la inflación, el déficit fiscal monetizado. Acá el déficit, sabemos que se genera déficit en una economía cuando gastamos más que lo que ganamos. Eso puede pasarnos a nosotros mismos y también le pasa al gobierno, cuando gasta más de lo que gana. Eso es un déficit. El déficit del Perú del año pasado ha estado casi en 9%. ¿Ya? O sea, hemos gastado 9% más. O sea, si gastábamos 200.000 millones, hemos gastado 9% más de ellos. Hemos gastado 18.000 millones más, que eso ha hecho justamente que tengamos un decrecimiento económico, y por ese decrecimiento económico y no ajustar el gasto, es que justamente hay déficit. Y si hay déficit, quiere decir que tenemos menos dinero. ¿Por qué? Porque tocamos los ahorros, y es por eso que nos hemos endeudado, y es por eso que estamos, justamente esta semana se está sacando una nueva venta de bonos, ya, bonos del Tesoro Público. El público es, o sea, dinero nuestro que hemos ahorrado en todos estos años, y se está poniendo esos bonos en venta nuevamente, ¿no? Y la idea es que justamente con lo que están haciendo, porque eso lo han sacado el día de ayer, el fin de semana, mejor dicho, sería bueno que no lo pasen a gasto corriente, porque sabemos que si va a sueldos ya es pérdida, y entonces el déficit va a seguir este año. Y también que esta emisión de bonos que se está haciendo no vaya para comprar más deuda, sino que vaya para ajustar justamente al Estado. Y en ese ajuste poder utilizar ese dinero, que se puede hacer. Ya, pero bueno, eso puede ser en conversación de otro día. Tenemos, por ejemplo, otra inflación, otro tipo de inflación. Hay una inflación monetaria, que creo que es la que más conocemos. En donde, ¿qué es lo que pasa aquí? La oferta de dinero crece más que la demanda de dinero. ¿Ya? A eso se refiere.
La oferta de dinero crece más que la... ¿Por qué? Porque cuando el gobierno imprime dinero, es como por ejemplo estos planes que estamos viendo acá. Por eso acá me voy a basar un poquito en esta causa de la inflación. Por ejemplo, el partido Juntos por el Perú, en su plan de gobierno, en muchas de las cosas que tiene fijar tasas de interés, ¿ya? Al fijar tasas de interés, ¿ya? Le está quitando toda capacidad al Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva es autónomo. Justamente al ser autónomo es cuando ha podido bajar la inflación, porque si actúa políticamente va a tener que actuar de acuerdo a estos planes de gobierno. ¿Ya? Y lo que se quiere es justamente quitarles ese poder al Banco Central de Reserva, o se va a tener un control político, en donde se le va a decir que imprima dinero y que, ¿para qué? Para poder cubrir todo esto. Si fija las tasas de interés y, digamos, no las basa en el mercado, ya sabemos que todo lo que no se basa en la oferta y en la demanda, por más que suene bonito, siempre termina fracasando. ¿Ya? Y luego te han prometido dar bonos, mayores dosis de bonos, ¿no? Reactiva, de forma permanente. Y una de las que ha dicho es que va a dar 1.000 soles a los mayores de 18 años. Saquemos un cálculo rapidísimo. 1.000 soles por 20 millones de personas al mes es 20.000 millones de soles mensuales. ¿Ya? Y mira, el PBI anual del sector salud es de 26.000 millones de soles en un año. Y, por ejemplo, ella con bonos quiere gastarse el presupuesto del sector salud de todo el año en un mes. Y multiplícalo por 12. Si lo multiplicamos por 12, ya estamos volando la cifra, imagínense. Ya estamos teniendo más de 240.000 millones de soles solamente en bonos, más que nuestro PBI anual. O sea, quiere gastarse todo el PBI en bonos. ¿Y cómo va a pagar todo lo demás? Si ya se lo gastó toda nuestra plata de un año en solamente los bonos. Entonces acá podemos descubrir que esta es una mentira, o no lo va a cumplir, o si lo cumple, lo va a financiar con impresión de dinero. Y la impresión de dinero genera un déficit fiscal monetizado. Y ese déficit fiscal es justamente cuando los estados financian, ¿ya?, el déficit con emisión monetaria. ¿Ya? Y veamos cómo acaban los países. Ya lo hemos visto la estadística. Alan García hizo lo mismo. Belaunde hizo lo mismo. Sé que tal vez hay gente que le agrada Belaunde, pero Belaunde lo hizo. Velasco lo hizo, ¿no? Belaunde lo hizo más que Velasco todavía. Ya es otra cosa que ha tenido mejor marketing, ¿no? Pero luego Alan García, bueno, ya se lo superó, ¿no? Ya se llevó el premio de inflacionario del Perú. ¿Ya? Pero para hacer todo esto, solo con esta propuesta, porque hay muchísimas propuestas de bonos. No se imagina la cantidad de bonos que hay en el programa de Juntos por el Perú. Una gran cantidad. ¿Ya? Todo eso de la deuda social, tiene un montón de cosas ahí que, si solo con este bono ya se gastó todo el PBI anual, o sea, va a tener que imprimir, nos vamos a acabar el papel, toda la Amazonía creo que vamos a tener que depredar para poder imprimir tanto billete, ¿no? ¿No? Y si imprimimos billete, ¿qué va a pasar? Los precios van a subir. O sea, estos 1.000 soles, con esos 1.000 soles tal vez podías pagar tu pensión, pero como va a haber inflación, no te alcanza ni para comprarte algo, ¿no? O sea, no te alcanza ni para salir a pasear. O sea, porque esos 1.000 soles, tú dirás, como varias gente que veo, me van a dar 1.000 soles, contenta. Pero si hay inflación, tus 1.000 soles van a pasar a valer lo que es ahorita 100 soles. Y eso si solamente lo comparamos en un porcentaje de 1.000%. Si llega a ser lo de Alan, esos 1.000 soles van a pasar a ser 50 soles. Y el promedio de Alan, porque Alan tuvo hasta 10.000%. O sea, si pasa a ser 10.000%, vas a tener un sol. De esos 1.000 soles que te den, va a ser un sol. A ver qué compras con un sol. ¿Por qué creen que el salario mínimo en Venezuela es $2? ¿Por qué creen que el salario de Venezuela es $2? Por la inflación. ¿Por qué el salario mensual de Cuba es $20? ¿No? Por la inflación, $20. A ver, cómprate una casa con $20 mensuales. ¿Paga educación? No puedes, no puedes. Muy bien, solamente esto para que son esos dos de Juntos por el Perú. Y ahora vamos a ver el de Victoria Nacional, ya que es el de partido de George Forsyth. Que el BCRP se preocupe por el empleo y la economía. O sea, prácticamente le está diciendo que se vuelve el Ministerio de Trabajo, que se vuelve el Ministerio de Economía, que se vuelve el Ministerio de Fomento, que tenemos un montón de ministerios. El BCR va a hacer también todo el trabajo de ellos. Y encima Forsyth quiere crear el Ministerio de, como ha dicho, de infraestructura, ¿no? O sea, y en segundo lugar, ¿cuánto cuesta mantener un ministerio? Ya, ahorita vamos a ver eso. Ya, por ejemplo, el BCR se creó para mantener baja la inflación y su independencia es algo importante. No es un ministerio.
¿ya? El BCR tiene que ser autónomo, él no va a fomentar el empleo. El BCR es netamente hacer de que la inflación esté baja, ¿para qué? Para que los precios no suban. Y a pesar de que han visto que están subiendo 3% cada año, 2% cada año, ¿ya? O sea, si tú comprabas algo, sube 2, 3%, promedio. Sabemos que hay cosas que no suben, incluso bajan, pero hay otras que suben, y sube más, incluso del 10%. No solamente calculen cuánto pagan, digamos, los que están estudiando, su pensión, cuánto costaba hace 2 años, y cuánto va a costar cuando acaben la carrera, ¿no? O todos los que han estudiado, cuánto pagaban cuando ingresaron y cuánto pagaron cuando egresaron. Eso también entra al cálculo, porque eso es donde la canasta básica familiar ha incluido los gastos. Y entonces, si el sueldo ha sido el mismo los 5 años, la inflación le ha afectado. Es decir, la inflación afecta. Porque si tú sumas 2%, que tengamos 2%, en 5 años son 10% de aumento. ¿Ya? Y tu sueldo, tú dirás, me aumentaron el 5%. Al final, eso significa que tú has perdido. ¿Que has perdido qué? 5%. Has podido comprar, consumir, invertir menos 5%. Imagínate si la inflación es como la de Argentina o es como la época del Alan. Si fuese 103%, nomás la época, digamos, de Fujimori, de su primer gobierno, ¿no? 103%. O sea, quiere decir que subieron más del doble. ¿Cuánto podrías comprar? Nada. ¿Ya? Por eso es muy importante saber lo de la inflación y evaluar estas propuestas. ¿Ya? Esta propuesta de que el BCR se ocupe del empleo simplemente está invadiendo funciones, le va a crear un ministerio, por ejemplo, con un ministerio, solo el 78% de su presupuesto va a planilla, o sea, gasto en planilla, o sea, la gente que trabaja allí, saquemos un promedio, el Ministerio de la Mujer cuesta 564 millones, ¿ya? Su ejecución, 564 millones. Y casi todo se va a, ¿qué? A planillas. Y el año pasado, por ejemplo, se gastó 25 millones solamente en, ¿qué? En proyectos y en mujeres, en cierto modo, en el fin del ministerio. O sea, si va a agregar otros 500, y el Ministerio de la Mujer, digamos, no tiene el presupuesto de, de otro ministerio. Si va a crear el de infraestructura, lo que es construcción, me imagino que le va a meter un montón, ¿no? Le va a poner un montón. Muy bien. Tenemos la siguiente lámina, creo que ahí nos vamos a quedar, ¿ya? Esto es importante, es muy bueno que tengamos todos estos datos, estos conceptos, así sean un poco pequeños, ya, espero que haya sido un poco clara, que lo hayan entendido de la mejor manera posible. Ya, espero que haya sido de su agrado. Si tienen alguna pregunta, saben que la pueden formular, se puede después responder tal vez en el próximo programa o se puede responder tal vez ahora. Y espero que les haya agradado. Nos estamos viendo en el siguiente programa. Si tienen alguna sugerencia, ya nos vemos. Gracias. Chao, chao.